Hola queridos hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. La teología nos enseña la existencia de Dios a través de la naturaleza, de la huella que Él deja como creador en todo el mundo creado, en todo el universo. Pero Dios vive en una luz inaccesible para el hombre. Por eso ese Dios quiere revelarse, en un designio amoroso quiere darse a conocer. En un principio el hombre lo rechazó a Dios y por eso perdió el paraíso. Pero Dios sale a buscarlo en una hermosa historia que conocemos como la historia de la salvación. Una historia de seducción en la cual Dios pretende de que el hombre lo vuelva a elegir. Dios quiere de que el hombre lo vuelva a elegir. Dios desea de que el hombre lo vuelva a elegir. Porque somos lo más amado para Él. Vos y yo somos lo más preciado para Él. Por eso hoy vamos a tocar este tema de la revelación, de ese Dios que amorosamente se da a conocer para que vos y yo lo podamos elegir. Una historia de salvación que tuvo un culmen en Jesucristo, pero que la seguimos escribiendo en la medida en que Cristo se va haciendo cada vez más carne en nuestra vida. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en otra entrega de Soy Católico, una charla entre hermanos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Hola a todos. Un gusto volver a encontrarnos. Y estábamos hablando en el tema anterior, estuvimos hablando de espiritualidad, estuvimos hablando de religiosidad y estuvimos hablando de religión. Y hablábamos de una búsqueda del hombre, ¿no? ¿Y qué pasa con esa búsqueda cuando el hombre acá entra a jugar otra de las cosas a la que le llamamos fe? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? ¿Podríamos decir que hay una revelación de Dios? Claro, al encontrarse esa búsqueda del hombre con un Dios que se comunica, ya ahí hablamos de revelación. Por eso el catecismo comienza diciendo que el hombre es capaz de Dios, pero que después Dios a esa capacidad la plenifica revelándose, haciéndose presente en la vida del hombre, ¿no? Claro. ¿Y hay una conveniencia de esa revelación de Dios? Claro, Santo Tomás, ya allá en el siglo XII, se preguntaba, ¿no?, si era necesario que Dios se revelara, y la respuesta es no, porque la necesidad limitaría la libertad de Dios y la libertad del hombre. Pero la conveniencia, Santo Tomás se pregunta si era conveniente, y él termina diciendo que sí, pero partiendo de nuestras capacidades. Fíjate vos, dice que el hombre podría conocer a Dios por su sola razón, pero eso sería con mucho esfuerzo, después de mucho tiempo y con mucho peligro de equivocarse, con mucho error, ¿no? Entonces, ante esta realidad, es decir, yo podría llegar a conocer a Dios por mi sola razón, me llevaría mucho tiempo, sería muchísimo el esfuerzo y cometería muchos errores. Entonces, eso hace que sea conveniente que Dios se revele. Es decir, Dios nos quiso facilitar las cosas revelándose. Dios dijo, a estos le va a costar mucho encontrarme, así que me les muestro, me les revelo, me les hago presente. El Catecismo de la Iglesia Católica, el libro que los invitamos a que ustedes también vayan consultando a medida de que vamos viendo los temas. Ustedes van a encontrar la primera parte donde hicimos la introducción al programa de hoy, parte de lo que estamos hablando, a partir del número 51, el artículo 1 el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí en uno de esos artículos dice de que Dios vive, ¿sí?, en una luminosidad que es inaccesible para nosotros. Claro, digamos, el corazón de Dios no lo podemos conocer. Por eso ese conocimiento de Dios del que hablaba Santo Tomás uno podría llegar a afirmar la existencia y la acción de Dios, pero nunca podría llegar a decir quién es Dios en sí mismo. Y ahí es donde aparece la revelación, ¿no? Dios, y especialmente para nosotros en Jesucristo, nos mostró quién es, nos mostró su esencia, nos mostró su rostro. Por eso en el Antiguo Testamento no se puede ver el rostro de Dios. Cuando Moisés le pide ver el rostro, dice, no te lo puedo mostrar, te puedo mostrar mi espalda nomás,
pero mi rostro no. En Jesucristo, Dios muestra su rostro definitivamente, ¿no? Está claro, estaba esa creencia justamente de que quien veía a Dios se moría. Uh-huh. Hay una anécdota que es un poco risueña, pero en la época de Jesús, cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar donde estaba el Arca de la Alianza, el lugar donde habitaba Dios, le decían, el Santísimo. El Santísimo, ¿no? Ese lugar, cuando entraban, y es una anécdota que yo no la creía hasta que después leyendo las costumbres de Israel la mencionan, entraba con una soga atada al tobillo. El sumo sacerdote ingresaba con una soga atada al tobillo. ¿Por qué? Porque si él lo veía a Dios justito cuando entraba, se moría, ¿quién lo entraba a sacar? Sí, había que sacarlo. Entonces es una anécdota, pero bueno, tiene que ver con esto, con esta idea. Es más, no solo el tema de verlo, sino el tema de nombrarlo. Claro, ¿no? claro. Dios es el innombrable. Y por eso, fíjense, aquí entramos en otro tema apasionante también, que es cómo la revelación es progresiva. ¿Sí? Uno por ahí lee textos del Antiguo Testamento que todavía nos asustan, que nos inquietan, que nos perturban. Dios se va revelando según la capacidad del hombre, lentamente, porque nosotros conocemos lentamente. Nuestra manera de pensar y de reflexionar y de aprender es lenta. Entonces Dios se va revelando según nuestra capacidad, hasta que, como decíamos recién, en Jesucristo se revela plenamente, definitivamente. ¿No? Podríamos hablar de la pedagogía de Dios. Totalmente. Y por eso el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, ese documento tan fuerte, una de las 4 constituciones del Concilio Vaticano sobre la divina revelación, la Dei Verbum, la palabra de Dios, la palabra divina, habla justamente de que la revelación se produce en palabras y en acciones. Dios no solamente se revela cuando habla, sino también se revela haciendo, ¿sí? Desde la creación, toda la historia de la salvación, hasta a cada uno de nosotros Dios se nos sigue revelando, y entonces también eso es revelación. Tu experiencia y mi experiencia de Dios, que espero vaya creciendo, también es revelación. Y acá hacemos un paréntesis y te invitamos también estos documentos que el Padre está nombrando del Concilio Vaticano II. Ustedes pueden ingresar, pueden googlearlo, sí. Pueden ingresar en la página del Vaticano y tienen todos los documentos conciliares y otros documentos más de la Iglesia, que es importante que los podamos leer. ¿Por qué? Porque en esos documentos los obispos, el Papa, los papas, ¿no? También han ido teniendo esas revelaciones, ¿no? sobre temas bien específicos. Claro. Sobre todo es, digamos, lo que después vamos a hablar en algún encuentro posterior, se trata de la tradición de la Iglesia. Para nosotros, sí, hay 2 grandes fuentes del conocimiento de Dios: las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, la vida de la Iglesia. También es un lugar donde Dios se revela, ¿no? Por eso, pero quería volver a la Dei Verbum, y vos sabés, Sergio, que la Dei Verbum dice claramente que Dios quiso revelarse, ¿no? Yo te contaba así medio en chiste, en el latín es plugo, es un verbo muy raro que, digamos, expresa total libertad. A Dios se le ocurrió, Dios quiso, ¿no? Perdóname, yo te digo, mi traducción es: a Dios se le cantó revelarse. ¿Viste cuando nosotros decimos, porque se me canta? Bueno, eso salva la libertad total de Dios. Porque Dios quiso, se reveló al hombre y nos facilitó las cosas para encontrarnos con Él, ¿no? Todo por amor. Todo por amor. Dice el Catecismo también, un designio amoroso. Claro. La revelación es un designio amoroso de Dios. Claro. Dios nos había creado, nos había pensado a los hombres, a cada uno de nosotros, para vivir en comunión con Él. Y cuando Adán y Eva por ahí pecan, la soberbia del hombre hace que rechace esa invitación,
Dios no deja de querer lo mismo. Entonces Dios va buscando maneras de acercarse al hombre, de mostrarle su amor y de invitarlo a la vida con él. Lo decía maravillosamente, lo dice el Evangelio de Juan, ¿no? Al que me conoce, el que cumple mis mandamientos, el Padre lo amará y yo lo amaré, iremos a él y habitaremos en él. Maravillosa expresión de Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 14, donde claramente muestra el camino el designio de Dios es que vos y yo vivamos con él, seamos cohabitantes del corazón de Dios, ¿no? El Evangelio de Marco, en el capítulo 3, ¿no? Cuando llama a los discípulos, da 3 cosas que tienen que hacer aquellos que tienen que seguirlo. Y la primera es estar con él. Uh-huh. Dice la palabra, los llamó, subió a la montaña, el lugar donde vive, para que estén con él. Después dice de que los envía a dar la buena noticia. Sí. Uh-huh. Revelación de Dios que quiere justamente regalarnos la libertad, regalarnos la salvación, regalarnos la redención. Y lo tercero dice, sacar los demonios, dice, ¿no? Claro. Y a veces lo entendemos desde el punto de vista de lo que normalmente conocemos, de decir, bueno, pensamos en el diablo, pero esas diabolías, es quitar los obstáculos en realidad, ¿no es cierto?, que nos llevan hacia Dios. Claro. 3 cosas importantes que el Evangelio de Marco en el capítulo 3 nos están marcando, y que tienen que ver justamente con esto de ese Dios que nos llama para hacernos mejor, ¿no? Claro. Ese gran designio de amor que vos decías, ¿no? Ese gran deseo de Dios de nuestra perfección, de nuestra plenitud, que nosotros humanamente la podemos llamar felicidad, pero que en lenguaje bíblico es la santidad. Sean santos como yo soy santo, le dice Dios, digamos, participemos juntos de la misma realidad, de la misma naturaleza, por así decirlo, ¿no es cierto? El Padre, en el libro Muéstrame tu rostro, el padre Ignacio Larrañaga, sí, ¿no? Justamente habla de la búsqueda de lo absoluto. Claro. O sea, que el corazón del hombre, vivimos porque como vivimos en el mundo, ¿no? Bueno, ya estamos entrando también, podemos hablar que la palabra dice, ustedes que no son de este mundo, claro, ¿no? Pero el mundo nos ofrece cosas y parece que el hombre nunca se llena. ¿Por qué? Porque el absoluto es Dios. Sí. ¿No? Eso, entonces, en ese libro de Muéstrame tu rostro, hablando de la revelación justamente, la búsqueda del absoluto es la búsqueda de Dios, ¿no es cierto? Sí, hay un pedazo del corazón del hombre que no se sacia con nada que sea creado, y entonces hay como una insatisfacción fundamental que solo la puede llenar el Señor. Sí. Ahora, qué lindo esto que dijiste, el hombre capaz de Dios. Sí, lo dice el catecismo, la primera parte del catecismo dice que el hombre es capaz de Dios. Y esto es un canto a la dignidad. ¿Te acordás del Salmo 8, no? Viendo el cielo, las estrellas, las montañas. ¿Qué es el hombre para que lo hayas creado tan delicadamente, para que lo cuides tanto? El salmista en el Salmo 8 se admira de decir de que Dios haya puesto especialmente su mirada en nosotros, siendo tan pequeños en comparación con toda la obra de la creación. Hay una hermosa canción que dice, si se rasgara el cielo y descendiera, claro, si se corriera el velo y yo te viera, la luz de tu mirada me iluminaría, uh-huh, y en un eterno abrazo de amor me consumiría. Sí, bonita. Qué hermoso esto, ¿no? Y esto también nos trae algo que normalmente que muchas personas han repetido a través de los tiempos, porque bueno, ciertas corrientes ideológicas o ciertas corrientes de pensamiento ponen a la iglesia como que está pensada desde una situación de poder. La iglesia, digamos, pensada como para quitarnos la libertad, como para quitarnos el poder, para que nosotros no podamos tener decisiones propias, ¿no? Y qué cosa errónea. ¿Por qué? Porque en realidad Dios quiere amarnos. Y justamente la revelación, que es lo que estamos
viendo hoy, de lo que estamos compartiendo hoy, tiene que ver con la libertad del hombre. Totalmente, sí. Y también ahí, digamos, a ver, obviamente esas personas que miran a la iglesia desde ahí, desde el poder, o desde la iglesia como una construcción desde el miedo, muchas veces también uno lee o escucha a los grandes filósofos o esta gente que dice que la iglesia construye un mensaje de miedo para dominar a las personas. Es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque justamente si Dios nos creó para la libertad, entonces solamente el camino hacia Dios será por el camino desde la libertad. Por eso fíjate vos que el mismo catecismo dice, y la iglesia siempre lo afirma, que hay tantos caminos a Dios cuantas personas, porque tu camino es único y irrepetible. La iglesia te puede guiar, te puede dar algunos elementos, te puede marcar algunas señales, ¿no? Pero el camino sos vos, el camino lo haces vos con tu libertad, con tu voluntad, con tu decisión y en definitiva con tus ganas de dejarte salvar, ¿sí? Y Dios justamente nos ama con el amor perfecto. ¿El amor perfecto qué es? Es amar a la persona tal como esa persona merece ser amada o como esa persona le gusta ser amada, si se quiere, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, por amor cometemos errores, en nuestro amor humano cometemos errores justamente con la otra persona porque pensamos que esa persona quiere ser amada así y no es esto. En cambio, Dios, el amor de Dios es... Y otra cosa importante del amor de Dios, ¿no? Ya que vamos abriendo puertitas, ¿no? Ese amor de Dios que es incondicional. Sí. No me pide nada a cambio, No. ¿no? Alguien dijo por allí que la certeza de que Dios me ama es que fue capaz de entregar a su hijo y su hijo morir en la cruz y derramar hasta su última gota de sangre por mí que todavía no me conocía. Y cuando yo no tenía nada para darle a cambio, ¿no? Es decir, eso, digamos, también es parte de la revelación. En el Antiguo Testamento, las alianzas de Dios con el pueblo, con Israel, siempre son en ese esquema de el grande que cuida al chico, ¿no? Digamos, las alianzas se llamaban un pacto de alianza vasallaje, ¿no? Claro. Vos, que eras el poderoso, me cuidabas a mí y yo, el pequeño, te pagaba a vos por ese cuidado, claro. ¿No? Era pagar protección. Pero la alianza de Dios con los hombres, con Israel, es siempre yo te cuido y vos no tenés que pagarme nada. Porque no tenés nada para pagarme, dice Dios, ¿no? Entonces, ese esquema de alianza vasallaje, la Biblia las transforma en un esquema de alianza de amor gratuito. Y esto tiene que ver con una línea de pensamiento del derecho natural. El derecho natural, cuando habla del reinado, habla del monarca, ¿no? En todo lo que es la teoría del Estado, por ahí los abogados lo estudian mucho este tema, se da de que, bueno, yo te doy mi libertad, por decirlo de alguna forma, a cambio de que vos me des seguridad, de que me des normas de convivencias y que me des alimento, claro. ¿no? Ese es el concepto del reinado. Acá Dios es rey, pero porque te ama con locura. Claro. Sin pedirte nada a cambio, porque no tenemos nada para darle a Dios, no, en realidad. Sí, claro. En realidad sí, tenemos nuestra vida para darle porque es lo que Él quiere. Quiere que le demos todo, ¿no? Pero... Claro, y en volviendo a lo de la revelación progresiva, tenemos que decir sin duda que en Jesucristo la revelación alcanza su plenitud, su perfección. Por eso no habrá nuevas revelaciones, gente. La iglesia usa una imagen, fíjense, con la muerte del último discípulo, y esto no lo tomen literalmente, sino que para decir que con el cierre del testimonio de los discípulos, la revelación se clausura. Permítanme la expresión. Después de la última palabra del Apocalipsis, capítulo 21, que dice, y la iglesia y la esposa dicen amén. Después de esa última palabra ya Dios no tiene más nada para decir. Dios no tiene nada más para decir. En su Hijo lo dijo todo. No quita
no quiere decir eso que no siga durante toda la historia, la tuya, la mía, la historia de la iglesia y de la humanidad, el tiempo de ir profundizando y desentrañando toda esa revelación. Jesucristo nos reveló al Padre, pero nosotros conocemos así del Padre. Entonces tenemos que llegar a conocerlo plenamente. Y esa revelación, entonces, ya nada nuevo vamos a escuchar de Dios, pero estamos caminando, dando pasitos en conocer lo que Jesús nos ha revelado. Indudablemente que es apasionante, ¿no?, este tema de la revelación. Y, Padre, ¿qué entendemos cuando nosotros hablamos de historia de la salvación? Claro, la historia de la salvación incluye la revelación de Dios, ¿no? Dios que al buscar al hombre, lo busca en sus condiciones naturales. El hombre como ser histórico, creado, necesitado, humano, ¿no? Y ahí se habla de una historia de la salvación, es decir, que coincide con la historia humana, porque tu historia personal es una historia de salvación, la mía también. Es decir, para quienes somos creyentes, la historia del hombre se podría decir, en todos los años que vos vivís, Dios te anduvo buscando de distintas maneras, de distintas formas, y entonces esa historia humana y la historia de la humanidad y la historia del mundo se transforma en una historia de salvación porque Dios anda buscando para salvarte. Y podríamos decir que esa revelación, volviendo al tema, el tema central de hoy, tiene como etapas, tiene pasos, así que fue siguiendo. Sí, sin dudas, claro. Nosotros digamos así, hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento como dos etapas totalmente diferenciadas, aunque plenamente unidas, ¿no? En Jesucristo el Antiguo Testamento tiene su continuidad y su absoluta novedad, ¿no? Jesucristo, y sí, claro, la historia de la salvación. Yo tenía un profesor en el seminario que decía que durante el Antiguo Testamento Dios hizo ensayos encarnatorios. Dios andaba buscando la mejor manera de comunicarse con nosotros. Por la ley, por los profetas, por el culto, ¿no? Dios fue como buscando de qué manera llegarnos a nosotros, hasta que definitivamente lo hizo haciéndose uno de nosotros. En el Hijo, en la encarnación, Dios encuentra la forma definitiva de estar con el hombre, que es haciéndose hombre. Ese es un tema hermoso para tocarlo más adelante. Jesús, verdadero Claro, Dios, ya verdadero hombre. entramos en el tema de la cristología, ¿no? Entender, pensar a Jesús, descubrir a Jesús en ese plan de salvación y qué relación nos propone Dios en Jesús a cada uno de nosotros. Quería contar un pequeño testimonio, y ese pequeño testimonio que quiero compartir con ustedes, ¿no? Hace años, cuando era más joven, estaba en un grupo de jóvenes, en un movimiento que se llamaba Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Seguramente tenemos suscriptores, tenemos amigos con los que hemos compartido. Bueno, sí. El padre también ha sido parte de la jornada de vida cristiana. Un día me toca entablar, me toca compartir una charla que se llamaba Mi vida en y para la iglesia. Y ese tema me tocó, estoy hablando de los años principios de los 90, y me tocó muchísimo porque investigando sobre la iglesia aprendí algo, que a la iglesia tenemos que amarla, que la iglesia es el sacramento también de amor de Dios, ¿no es cierto? Que la iglesia la puso Dios para buscarnos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hablamos de la iglesia? Hablábamos de este tema del miedo, ¿no? Y hablando de los grandes filósofos, me hiciste acordar a mi abuela que me decía, portate bien porque te vas a ir al infierno. Esas cosas que nos han enseñado, sí, ¿no? También, y que nos han marcado muchísimo. Pero es momento de entender a la iglesia como ese amor de Dios, ¿no? Nos ha regalado
signos maravillosos de amor como son los sacramentos, y temas que vamos a tratar también aquí. Nos ha regalado tantas cosas y descubrí que en la raíz de la etimología de la palabra, ¿sí?, en la iglesia, de la eclesía, no había dos palabritas, ek kalein, que significaba llamar a los que están fuera, ¿sí? Esto lo leí en un libro de teología dogmática de Ott, bastante viejito, pero que bueno, que tiene la riqueza de la iglesia, ¿no? Indudablemente. Excalen, llamar a los que estaban afuera. Y todavía me acuerdo de un afiche que hice, porque en aquel momento no usábamos proyectores, no usábamos video ni nada. Hice una cartulina con un dedo que estaba así, que estaba llamando a los de afuera. Entonces, yo te quiero invitar hoy que pongas en tu corazón de que esta revelación de Dios es Él que te ama y te sale a buscar porque no puede estar sin vos, ¿no? Así que sería lindo, para ir cerrando este momento, que hagamos un momentito de oración. Y permíteme que le añada, es la imagen del Génesis. Después que Adán y Eva pecan, que se encuentran desnudos, ellos se esconden. Y dice que Dios vino a buscarlo, como hacía todos los días. Alguna vez leí a algún padre de la iglesia que dice que todas las tardecitas Dios venía a conversar con Adán y Eva, a caminar por el jardín. Y cuando Dios viene a buscarlo, Dios le dice: hey, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le dice Adán? Me escondí porque escuché que venías y tuve miedo. ¿Y por qué te escondiste? ¿Acaso? Y ahí, bueno, viene todo el diálogo, ¿no es cierto? Pero fíjense, es ese Dios que viene a buscarte, en ese amor de que Dios no quiere, a ver, vos dijiste no puede estar sin vos, no quiere estar sin vos, mejor todavía, ¿no? Exacto. No, y yo me hacía esta idea, siempre me hago la película, ¿no? Me hago la película del paraíso, me hago la película de no sé, cuando Adán y Eva los invitan a que se retiren, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste por ahí, que cuando me toca dar alguna charla o algo con algunos hermanos, porque por ahí quedan mirando, porque no se me echaron del paraíso, y ustedes no se enteraron que le echaron, sí. Por las dudas, si alguno no se enteró, nos echaron del paraíso, ¿sí? Pero justamente el hombre decidió quedarse sin el paraíso. Pero me hacía toda esta idea, esta película, por decirlo de alguna forma, ¿no? De visualizarlo, de que cuando el hombre estaba poniendo un pie fuera de los límites del paraíso, Dios ya estaba pensando cómo iba a hacer para traerlo, ¿no? Absolutamente. Sí, y sí. por eso que alguna vez alguien dijo que la historia de la salvación es una historia de seducción. Para que el hombre, para que vos, para que yo, para que el Padre, para que todos nosotros podamos volver a elegirlo a Dios. Y vos sabés que los padres de la iglesia hablan de Génesis 3:15, que es la primer promesa de Dios después del pecado, como el protoevangelio. El primer evangelio es cuando Dios le dice al hombre: mira, pongo enemistad entre vos y el pecado, y vas a tener que vencerlo y vas a tener que enfrentarlo, ¿sí? Después Dios le va a decir a Caín también: Caín, el pecado te anda acechando de afuera tuyo, pero vos podés rechazarlo. Entonces Dios confía en nosotros más que nosotros mismos, ¿no? El protoevangelio, gente, si lo quieren googlear también, el protoevangelio son las palabras de Dios cuando a Adán y Eva, la promesa de que alguien del linaje de Eva nos iba a salvar. Ese es el protoevangelio, que habla de Jesús, el hijo de la mujer, el hijo de... Por eso Pablo dice: cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Era fundamental, una mujer del linaje de Eva. Gálatas 4:4, ahí, sí. Bueno, hermanos, vamos a ir dejando por acá, teniendo una idea de la revelación. Este es un tema muy largo. Sí, volveremos. Vamos a tener que volver varias veces sobre esto. Exactamente. Y que nos va a llevar también a que podamos ir entendiendo también
algunas cuestiones bíblicas, ¿no? También, Para sí. aquellos que tal vez se están acercando recién a la Biblia, y algunos lo leen como un libro, ¿no? Es importante, después en algún momento vamos a ir tocando sobre los géneros literarios, porque a veces pensamos que la Biblia nos dice cómo está hecho el cielo y en realidad nos dice cómo llegar al cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Exacto. Bueno, hermanos, vamos a ir terminando hoy con un momentito de oración y pidiéndole la bendición al Padre. Y hoy hablábamos de una canción, ¿no? A ver si sale. A ver. Si se rascara el cielo y descendiera, si se corriera el velo y yo te viera, la luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría. Si se rasgara el cielo y descendiera. Imagínate, mi hermano, mi hermana, ese abrazo de amor de Dios. Abrazo de Dios porque vos sos su obra maestra. Después vamos a hablar del Génesis y de los géneros literarios, decía Sergio, ¿no? Pero el hombre en el primer relato de la creación es la punta de esa pirámide, su obra maestra, ¿sí? Dios como que le dedica una especial atención a hacernos, a crearnos, porque puso todo su empeño en hacerte, y vos sos perfecto en su mirada, perfecto en su amor. Decía Sergio también recién, esto hay que celebrarlo, esto hay que agradecerlo, hermano, Dios te hizo como Cristo, sos su obra maestra. Quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, que si estás dudando ahí que quiero acercarme a Dios, pero no sé si me va a recibir. Quiero acercarme a Dios, pero no sé cómo va a tomar mi vida, ¿no? Mirá, Dios lo que más quiere es que estés con Él. Por eso yo te invito a que te acerques, te invito a que empieces a hablarle, que escuches esta canción que es para vos, que dice así: oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Y quiero contarte una hermosa historia en que el ser humano tiene su buen final. Y esa historia empieza en el año 0, y aunque pasa el tiempo siempre sigue igual. Escuché este grito de Dios para vos. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Y esta es nuestra realidad, ¿no? Escucha. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Y aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar. Escucha esta ternura de Dios. Pero no quisiera seguir mi
mi camino, viendo que este mundo está haciendo mal y a cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Quédate con esta duda que se convierte en una oración. Dice la canción: yo quiero llenar tu alma de alegría. ¿Duda? Pregúntate: ¿será que Dios quiere llenar mi alma de alegría? Quédate con esa pregunta y anda contestándola despacito. Esa es nuestra oración. Hasta una pregunta se convierte en una oración, una duda. Dios quiere llenar tu alma de alegría. Yo te lo afirmo, pero vos, aunque sea dudar, que derrame su bendición el Señor sobre tu vida, sobre tus preocupaciones, sobre todo lo que estás pensando, decidiendo, soñando, queriendo. Te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y te invitamos, mi querido hermano, a que te suscribas al canal, que nos dejes tus comentarios, que nos dejes tus preguntas. Ya hay hermanos que les agradecemos, han estado justamente dándonos ánimo, Padre, para seguir este proyecto que hemos emprendido y que mucha gente que está orando por nosotros. No te olvides de suscribirte, no te olvides de darle un me gusta y de activar la campanita, así te enterás cada vez que subimos un nuevo programa de Soy Católico, una charla entre hermanos. Y nos volveremos a encontrar en la próxima.